bienvenida en nombre del Vicerrector Universitaria, que evidentemente está otra vez enhorabuena por haber programado un año más este programa de presencia científica, que como sabéis ya es tradicional en este campus universitario. Y por tanto, a mí como representante del Vicerrector de Difusión, tengo que dar obligatoriamente las gracias al profesor Nicolás de la Rosa, que de nuevo ha caído en la trampa de ver su tiempo para programar esta presencia, y Alberto este año además ha intentado cubrir parcelas que en otras ediciones no estaban cubiertas, y esto responde un poco al objetivo mismo del programa. Si la idea del programa era no hacer un programa específico de que las presencias fueran solamente de determinadas materias vinculadas no siempre con la circulación del campus, sino que se abrieran a otras materias que evidentemente estuvieran estrechamente ligadas, aunque no fueran objeto específico de lo que habitualmente son las actividades que se hacen. Evidentemente hoy también tenemos que estar muy satisfechos por la presencia de Carmen Galán, a la que teníamos muchísimas ganas de traer y que a pesar de su apretada agenda ha tenido a bien estar aquí con nosotros, y por eso se lo agradecemos muchísimo. Y por supuesto a Fernando Ega, que también ayuda con esta programación y ha accedido amablemente a presentar a la comunidad. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Os invito a seguir esta programación, que como sabéis empieza hoy, pero se va a prolongar hasta el mes de junio. Y por supuesto agradezco a todos vuestra participación y a través de la página web del Vicerrectorado cualquier sugerencia sobre esta programación que queráis hacer. Así que muchas gracias, bienvenido, y dejo la palabra a Fernando Ojeda, que va a presentar a nuestro invitado. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, bienvenido a todos. Bueno, yo antes que nada también quiero aprovechar para darle las gracias al profesor Nicolás de la Rosa por organizar desde hace ya varios años estas presencias científicas, que bueno, que es una actividad académica importante más allá de las clases, tanto para alumnos como para profesores e investigadores de la universidad. Bueno, de encontrar un foro donde aprendamos, nos informemos, nos enteremos de temas y discutamos sobre temas científicos en este caso que son de importancia. Bien, y las presencias científicas este año se enmarcan dentro del Año Internacional de la Química, que es este 2011, y aunque la conferencia anterior no va a hablar de química en sentido estricto, va a hablar de vida, pero bueno, al fin y al cabo la vida no es más que rotura y formación del enlaces químicos. Así que en cierta medida la química estará presente. Y bien, tengo el honor de presentar a mi colega, profesora de botánica como yo, pero ella es catedrática de botánica en la Universidad de Córdoba. Ha sido directora del Departamento de Botánica durante varios años, hasta el 2010, y ahora es vicerrectora de internacionalización y cooperación de esa universidad. Ella es palinóloga. Para los que no sabéis, la palinología es el estudio del polen, que es el aerotofito masculino de las plantas, y está especializada en aeropalinología y aerobiología, es decir, el polen que está suspendido en la atmósfera, en el aire, y es el que nos produce las alergias. Digo aeropalinología, es el polen en sentido estricto, y aerobiología pues son más sustancias y organismos biológicos más allá del polen, como puede ser esporas de hongo, como pueden ser otros organismos. Y bueno, en este campo de la palinología y de la aerobiología, Carmen tiene muchas contribuciones, muchas publicaciones, tanto nacionales como internacionales. Además es editora o participa en el comité editorial de varias revistas, de la revista Aerobiología, que es una revista internacional holandesa. Es miembro del comité editorial de Annals of Agricultural and Environmental Medicine, que es una revista europea también. Editora asociada a la revista española Polen, que es una revista especializada en el estudio del polen, ya sea el polen de la atmósfera o cualquier otro aspecto del estudio
de la biología, la estructura del polen. Es coordinadora de la Red Española de Aerobiología y responsable en España de la Red Europea de aeroalergénicos, es decir, de las sustancias que están en la atmósfera y que nos producen alergia. Sería la convergencia o el punto de encuentro entre la biología, la botánica y la medicina. Y ya más en general, bueno, como veis, es una persona muy activa, yo estoy bastante sorprendido. Nos representa a todos, es decir, representa a las universidades andaluzas en el Consejo Andaluz de Medio Ambiente desde 2003, en el Consejo Andaluz de Biodiversidad desde el año 2005 y forma parte del grupo de expertos de cambio climático. Y de eso es de lo que nos va a hablar hoy, de calentamiento global, de cambio climático y probablemente del uso del polen como indicador biológico para inferir estos cambios que estamos viendo. Y bueno, sin que más, cedo la palabra a la profesora. Muchas gracias, Fernando, y muchas gracias, Nicolás, también, y a Rosa, aquí como representante también del vicerrectorado. Os agradezco mucho pues, a que me hayáis ofrecido la oportunidad de estar hoy aquí con todos vosotros. Para mí, la verdad es que es un honor estar aquí, tener esa posibilidad con todos vosotros y con todas vosotras. Y os agradezco también a todos el que estéis hoy aquí para que podamos, pues no solamente la presentación de este tema, sino también pues la discusión, ¿no? De una vez que terminemos, que seguramente va a enriquecer muchísimo pues todas las actividades que estamos llevando en este campo, distintos grupos de investigación. Bien, y como se os ha comentado, no sé, la propuesta de esta conferencia es sobre el uso de indicadores biológicos en lo que sería esa constatación del calentamiento global. En realidad se está trabajando desde hace tiempo en todos los indicadores posibles para poder llevar a cabo estos estudios. Normalmente son indicadores en base a algunas variables como aerosoles o cualquier tipo de gases, también variables meteorológicas, pero en pocas ocasiones se utilizan bases de datos prolongadas, teniendo en cuenta pues, indicadores biológicos. En este sentido, transmitiros que en realidad de lo que se trata es de poner en evidencia la importancia que pueda tener esas observaciones directas del reciente cambio climático. Porque me gusta siempre hablar de ese reciente cambio climático, porque en realidad, como sabéis, pues todo el planeta Tierra ha estado sujeto a esa variación natural del clima a lo largo de todo el tiempo. Entonces no estamos hablando de algo muy particular, sino sencillamente de esa variabilidad del clima de la Tierra que puede estar provocado por un agente interno, ¿verdad? Una variabilidad interna o bien externa. En este sentido, referirme al hecho de que esa variabilidad interna se debe a esos procesos naturales que han venido ocurriendo a lo largo del tiempo dentro de lo que es un sistema climático, pero que luego también tenemos que tener en cuenta esa variabilidad externa debida a, bueno, variaciones en el forzamiento externo, que puede ser ese forzamiento externo realmente natural o haber sido provocado por cualquier agente externo que pueda ser, por ejemplo, la mano del hombre. Muchas veces cuando se habla de cambio climático y se especula mucho sobre el término, la terminología, cómo se está utilizando, bueno, hablamos siempre sobre variación natural o antropológica, muchas veces, sobre todo recientemente, ¿verdad?, del clima. Y en este sentido, de realmente transmitiros que, bueno, pues este último y este reciente cambio del clima pues está asociado con lo que es un calentamiento global. Está totalmente aceptado ya pues, por la comunidad científica y el panel intergubernamental del cambio climático es lo que nos presenta. Y bueno, pues una de las cuestiones que se están tratando recientemente de una manera importante es el hecho de que el cambio climático está afectando de una manera importante a la fisiología, la fenología y la distribución
tanto de las plantas como de los animales. Entonces, este hecho se está estudiando de una manera muy intensa en Europa a través de distintos proyectos que están implicados dentro de lo que es el programa marco de la Unión Europea. Y bueno, por eso me gusta cuando estoy trabajando en un tema específico, siempre en ciencia, es de los datos que están manejando, no a nivel global, porque puede variar de una manera extraordinaria dependiendo del clima o de la zona geográfica a la que nos estemos refiriendo. Pero bueno, de alguna manera os decía que está afectando al comportamiento, ¿verdad?, a la fenología. ¿Qué es la fenología? Porque a lo mejor algunos de vosotros lo estáis preguntando, ¿verdad? Entonces, fijaros aquí en estas fotos que he intentado poner, fotos del comportamiento en el desarrollo de alguna estructura reproductora en el caso de plantas. ¿Por qué? Pues porque soy botánica. Entonces me voy a permitir ese lujo. Hoy yo voy a hablar de las plantas. También hay estudios muy interesantes en animales. Pero hoy me voy a centrar un poco en las plantas y nosotros hemos trabajado en algunas de ellas que tienen una aplicación particular. Porque dice, bueno, ¿y por qué ha trabajado con un ciprés y una encina? ¿Qué tendrá que ver la encina y qué tendrá que ver el ciprés? Pero bueno, nosotros estamos haciendo unos estudios siempre con un carácter multidisciplinar muy importante. De ahí que también para mí sea un honor estar hoy aquí, que se está celebrando este año, el Año Internacional de la Química, ¿verdad? Pues también pues porque es totalmente multidisciplinar, ya lo iremos viendo con el tiempo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues algunas plantas tienen un interés pues porque provocan una cantidad importante de polen alergógeno y puede provocar algún tipo de alergia, como puede ser el ciprés. El olivo tiene un carácter también importante en temas de agronomía, también en alergia. La encina, que es mi preferida, esa es por el interés en el bosque mediterráneo que nosotros tenemos y la verdad es que estamos trabajando mucho con la encina, con el alcornoque, bueno, y con gramíneas, por trabajar también con herbáceas, pero en fin, en este sentido, transmitir que en realidad la fenología es, como dije, el arte de observar las distintas fases del ciclo de vida o actividades, tanto en las plantas como en animales, y su desarrollo temporal a lo largo del año. Nosotros en realidad lo que trabajamos es en fenología reproductora. Y bueno, haciendo una revisión bibliográfica sobre el tema, se está observando que en realidad son muchos los artículos científicos que nos presentan este tema, lo que es el estudio de la fenología, como un papel importante a la hora de tenerlo en cuenta como bioindicador de cambio climático. Además, pues normalmente cuando hacemos esos estudios de estas plantas, obtenemos un dato muy preciso, importante, a nivel local, pero en realidad son como las plantas como unos indicadores importantes de las condiciones que caracterizan un clima concreto. Entonces podemos trabajar a nivel local para conocer mejor cuál es el clima de una zona determinada, o a nivel general, regional, nacional, internacional, a través de bases de datos o de redes de trabajo. Y bueno, la fenología en realidad también transmitiros que se está trabajando desde hace muchísimo tiempo en estos temas, y que son temas, como digo, multidisciplinares, porque han sido botánicos o zoólogos, naturistas de aquella época, ¿verdad?, muy interesados en los temas de la fenología, el comportamiento de las plantas o de los animales, meteorólogos, climatólogos, de tal manera, médicos también, en muchas ocasiones, porque los médicos eran naturistas, o los naturistas eran médicos, aplicaban a la medicina. Pero bueno, yo por poner solamente alguna pincelada, pues he querido citar a Carlos Linneo, que siempre lo estudiamos, sobre todo en botánica, o en todo lo que es la sistemática, la taxonomía, ¿verdad? Pero muy poquitas veces lo presentamos como el padre de la fenología moderna. Ahora se le empieza a presentar de esa manera, ¿verdad? Y realmente tenía pues su tratado sobre filosofía botánica, en el que ya se presentaban los resultados de algunas observaciones fenológicas importantes.
en este caso ya no es un botánico, es un meteorólogo, Teodoro, que en realidad también fue el fundador de la primera red meteorológica paneuropea y se basaba muchísimo en observaciones fenológicas. En este otro caso también, pues Quetelet también trabajaba muchísimo con bases de datos de fenología, tanto de plantas como de animales, y realmente inspiraban a los servicios meteorológicos la importancia que tenía esto, porque fue cuando en realidad se empezó a trabajar incluso a modo de red. Las redes, que es la forma en la que debemos de verdad trabajar, hacer estudios de trabajo en forma de red, las redes fenológicas están trabajando de forma coordinada desde hace mucho tiempo, como podéis observar, y algunas de las primeras noticias que ya se dieron sobre cuál va a ser el clima de este año, cuándo va a ocurrir la primavera, el verano, cómo será. Fijaros que ya, de alguna manera, en aquel tiempo se hablaba, bueno, va a haber un adelanto de la primavera en Centro Europa, ¿pero por qué? ¿Porque se han hecho un estudio con las variables meteorológicas? Pues sí, pero también con las plantas y con los animales. Entonces es una mezcla, ¿verdad?, de variables que se trabaja con ellas para poder predecir de alguna manera más justa. Y esta es una red de jardines fenológicos internacional. En este caso se está trabajando desde el año 57 y la forma de trabajo es utilizar la misma especie con los mismos clones en distintas zonas para ver cómo responde la planta. Fijaros que en el sur prácticamente no hay. ¿Por qué? Porque en alguna ocasión yo por lo menos siempre he tenido esa ilusión por empezar a trabajar, pero es que son una especie que aquí es muy difícil, aunque lo hemos intentado, pero no lo hemos logrado. Yo ya estoy intentando incluso proponer otras especies y que no puedan vivir en el norte, ¿no? Pero que tengamos todos derecho, ¿verdad?, a poder participar de esta red de jardines fenológicos que verdaderamente es muy atractiva. Además, es muy atractiva no solamente en lo que es para investigación, sino también para la docencia, porque son muchos estudiantes los que hacen sus clases prácticas en el jardín fenológico. Bien, esto es simplemente también para transmitiros que dentro de la Sociedad Internacional de Biometeorología, pues cuentan con un grupo de estudio exclusivamente en fenología. Están trabajando de una manera muy activa y pues fijaros cómo hacen estudios que ocupan un número muy prolongado de años para ver las tendencias del comportamiento de esas plantas, pues hacia un adelanto de la floración, un retraso, una mayor intensidad. Esto sería simplemente un ejemplo. Estas son algunas de las conclusiones que se están sacando de los estudios que se están realizando, en este caso, por ejemplo, a nivel europeo, ¿no? Pues en Europa el aumento de la temperatura media anual de los últimos 30 años está asociado con un avance en el inicio de la estación del crecimiento de las plantas y su extensión en el tiempo. Cuando hablamos de estos temas siempre es a nivel muy general, porque no todas las plantas responden de la misma forma, ni la misma planta responde siempre de la misma forma en distintas zonas. Pero bueno, son conclusiones generales, ¿no? A escala regional en Europa, ¿qué ocurre? Bueno, pues en realidad se observa, no solamente porque tengamos algún estudio hecho ya a nivel europeo, sino porque estamos comparando también, haciendo una revisión bibliográfica. Ese cambio global está siendo bastante más marcado, siempre en temas de vegetación o de plantas, de flora, ¿verdad?, en Europa del Oeste y en Escandinavia, y la verdad es que las tendencias fenológicas en lo que es el este de Europa no son tan claras, no vienen siendo tan claras. También ahí, pues, la oscilación del océano del Atlántico también tiene algo que decir ahí, ¿verdad? Y luego también que muchas veces cuando vamos a estas reuniones que se organizan a nivel europeo, pues sobre todo se trabaja mucho con la temperatura, que es la variable más importante en este tipo de temas, pero siempre tratamos los del sur decir que en todos los modelos hay que incluir lo que es la disponibilidad de agua, porque para nosotros tiene un valor muy particular. Cuando trabajamos en estos temas,
utilizamos esas variables, disponibilidad de agua, temperatura, pero hay otra posible interacción con otros componentes del cambio global, que es con ese aumento de CO2, ¿verdad?, que va a afectar bastante también a las plantas, porque todos vosotros habéis oído hablar de la fotosíntesis, ¿verdad? Pues además en los exámenes, ¿verdad? ¿Qué es la fotosíntesis? Bueno, pues ya sabéis que para la fotosíntesis, para las plantas, es completamente fundamental contar con CO2, ¿verdad? Entonces ese aumento del CO2 y también la deposición de compuestos nitrogenados pues favorece esa actividad en las plantas y les permite realizar la fotosíntesis. Por lo tanto, se puede observar, luego lo veremos si es verdad o no con el resultado de la investigación, pero se puede observar un incremento en la intensidad de la floración. Bien, antes estaba comentando mi compañero, Federico, que yo, la verdad es que mi especialidad es la aerobiología. ¿Qué es la aerobiología o la palinología? En realidad nosotros hacemos estos estudios sobre la fenología, el comportamiento de la planta desde el punto de vista de la reproducción, a nivel de campo. Hacemos observaciones de campo que nos ofrecen un valor importante, pero siempre son datos cualitativos. ¿Sabéis la diferencia entre cualitativo, verdad? Algunas veces es difícil incluso cuantificar. Pero cuando trabajamos en aerobiología, nosotros lo que hacemos es un recuento de la cantidad de polen que hay en el aire. Entonces lo que obtenemos es una variable que es, en este caso, cuantitativa. En numerosas ocasiones, cuando trabajamos intentando generar modelos, pues es más fácil poder incluir una variable cuantitativa. Bueno, son contenidos de polen en el aire porque es polen que se emite a la atmósfera, que se dispersa, que se transporta, que se deposita, y son distintas variables meteorológicas las que están afectando. Pero bueno, con todas estas variables y con ese contenido de polen, pues nosotros intentamos siempre modelar. De ahí que a veces parecemos más físicos que botánicos, ¿verdad? Por eso decía ese carácter interdisciplinar de todas las tareas que se están llevando. Esto es simplemente una curva sobre el contenido de polen en el aire para que, de alguna manera, veamos que podemos también definir algunas fenofases, yo me gusta también llamarlas así, o fases fenológicas, que es el inicio de la estación, cuando se encuentra la fase más del pico, ¿no?, de la floración, y el final. De tal manera que, haciendo al mismo tiempo, llevando a cabo trabajo de campo y de laboratorio, podemos observar que un conocimiento sobre el contenido de polen en el aire pues ofrece un valor realmente cuantitativo sobre la fenología floral. Bien, a nivel de la península ibérica, digamos, ¿no?, hemos estado trabajando también, de alguna manera comprometidos en uno de los capítulos de esta evaluación del impacto del cambio climático en España. Son varios capítulos con los que cuenta este informe, que se publicó en el año 2005. Nosotros participamos de alguna manera en el capítulo quinto, que era el dedicado hacia temas de biodiversidad, pero siempre vegetal. Y bueno, el impacto directo de ese cambio climático en las plantas de la península ibérica, dice, va a ocurrir a través de dos efectos, porque luego presentaré el resultado de investigación en base a ello. Uno es el calentamiento, que lo hemos hablado antes, que puede provocar esa prolongación del periodo de actividad de las plantas, también del incremento, recordad que estábamos hablando del CO2, ¿verdad? Y otra variable importante que podríamos tener en cuenta es esa reducción en la disponibilidad de agua que estamos padeciendo en numerosas ocasiones. De tal manera que podemos estudiar el efecto de esos impactos directos a través de estudios en cambios fenológicos, ¿verdad? Migración latitudinal y altitudinal. A lo mejor estáis pensando ahora, pues más fácil la migración con las aves, ¿verdad? O con cualquier animal. Con las plantas no tiene, la encina de momento no tiene patas, pero como me empeñe, ¿verdad? Pero en fin, es importante, es muy importante estudiar la migración de las plantas, tanto a nivel latitudinal como altitudinal, y la interacción con esos otros componentes. Vamos a poner algunos ejemplos solo, que son siempre resultados de los estudios que estamos realizando
aunque vaya a poner un gráfico claro a nivel local para que veáis, pero que después en realidad lo que estamos trabajando es en red. Por ejemplo, cambio fenológico, vamos a referir ahora, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los valores que estudiamos nosotros cuando queremos estudiar ese cambio? En primer lugar, transmitiros que teniendo en cuenta esa base de datos, para tener la posibilidad de utilizar un indicador biológico, pues nosotros empezamos a trabajar con esas observaciones fenológicas de estas plantas en el año 82. Eso dice algo también de la edad que tengo, porque claro, fue la tesina, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Pero desde entonces no hemos dejado de tomar datos de campo o bien de laboratorio, de tal manera que contamos con una base de datos pues, de cerca de 30 años. Bien, ¿qué es lo que ocurre con el comportamiento de estas plantas? Este es un caso que pongo como la encina, ¿verdad? Bueno, pues el inicio de la floración, ahí es representado con la fecha juliana, ¿verdad? Desde el día 1 de enero, pero en fin, lo que se observa es que hay una tendencia hacia un adelanto de la floración. O sea que tenemos unas temperaturas más cálidas, unos inviernos más suaves, y entonces como la planta lo que necesita es acumular una cierta cantidad de horas de calor para comenzar la floración, pues los alcanza antes y se adelanta esa floración. Este es un indicador que ya nos está diciendo un cambio. Ese cambio es un adelanto de la floración. En este caso de la encina. ¿Qué pasa con otras plantas? En el olivo también hay un adelanto. Este adelanto no es tan claro, porque realmente la encina florece en primavera tardía, algo más tarde. Depende de la temperatura, pero también de algo más. La duración de la floración viene siendo más prolongada, la tendencia al alza, porque se adelanta bastante más, pero luego termina más o menos, aunque se adelante un poquito, pero no con tanta intensidad. ¿Qué ocurre? Pues que ese adelanto de la floración de estas plantas están haciendo que se vean más expuestas a eventos extremos. Este reciente cambio del clima que estamos viviendo, ¿verdad? No solamente es ese aumento de las temperaturas, sino también una mayor cantidad de eventos extremos. Son caídas de la temperatura en un momento determinado o olas de calor. Bien, pues ese adelanto de la floración está provocando en numerosas ocasiones una necrosis de algunas de las partes de la flor, de tal manera que no tiene capacidad para poder continuar con su desarrollo. Y otro factor que afecta a los cambios fenológicos, ya no la temperatura o esos eventos extremos, sino también la disponibilidad de agua. Ahora fijaros, yo ya he dejado la encina a un lado y al olivo también. ¿Por qué? Porque son plantas leñosas. Y las plantas leñosas lo que venimos observando es que tienen una respuesta clarísima a las temperaturas, mucho más clara que las hierbas, las gramíneas, por ejemplo, ¿verdad? Que tienen una mayor dependencia hacia la disponibilidad de agua. Por lo tanto, ¿qué es lo que viene ocurriendo? Fijaros que antes el adelanto de la floración era muy claro. Ahora ya no es tan claro. Incluso lo que se observa es un cierto retraso. ¿Por qué? Porque empiezan a florecer, pero realmente cuando ya ha llovido algo y ya cuentan con esa cantidad de agua. Si no, si pueden, esperan. Si pueden, esperan. Y por lo tanto, la duración de la floración pues tampoco es tan prolongada. Por eso os decía que no todas las plantas, cuando sacan esas conclusiones generales del efecto de las plantas, un adelanto de la... No, todas las plantas no se comportan de la misma manera. Depende muchas veces de la lluvia, de los días de lluvia, incluso en la intensidad de floración. Esa disponibilidad de agua. Otro factor importante en esos impactos directos era el de la migración. Migración tanto latitudinal como altitudinal. También de las plantas, vamos a seguir hablando de ellas, pero hay una conclusión importante en este estudio que se hizo, que era la mediterraneización del norte de España y la aridificación del sur serán las tendencias más significativas para el próximo siglo. Esas eran las conclusiones de este estudio. Para eso transmitiros
que en realidad eso es un mapa que he cogido de internet, de la ocupación potencial de bosque ibérico, para señalaros de alguna manera lo que es esa región eurosiberiana, justo del norte, ¿verdad? Está la mancha ahí verde, y luego ya todo el resto es el área mediterránea, o sea que es mediterraneización del norte peninsular, porque en el norte de la península lo que nos encontramos son con esos bosques esclerófilos, ¿verdad?, que están bastante más expuestos a estas tendencias, y lo que se espera es precisamente pues, un desplazamiento desde la especie perennifolia hacia el norte. Entonces, algunas de las conclusiones, una de ellas era desplazamiento de la encina y alcornoque hacia el norte peninsular a expensas de esos bosques caducifolios, o sea, un tipo de migración. Por poneros, simplemente por citar un ejemplo, siempre me da por la encina, pero hay muchísimos más. Y a nivel altitudinal, pues también nos encontramos con esta situación que se puede dar de aridificación, que, bueno, esa expansión de plantas que están localizadas a menor altitud, que luego se desplazan hacia mayor altitud y que lo que provocan en realidad, pues pueden provocar, no siempre, pero hay una fragmentación, digamos, importante del paisaje. De tal manera que la eficacia, como esto siempre se trata de una migración, pues la eficacia va a depender de que los hábitats de nueva ocupación no estén ocupados por otro tipo de especies que puedan llegar a ser competitivas. Y bueno, la interacción con otros componentes del cambio global. Bien, son otros componentes, no es la temperatura, no es la lluvia o la disponibilidad de agua. Realmente estamos hablando, en este caso, pues siempre se utiliza como bioindicador, como indicador el CO2, y así lo haremos, pero vamos, de cualquier manera simplemente es transmitiros que en realidad un aumento de CO2, lo que la sospecha o la hipótesis de trabajo es que aumenta la intensidad de la floración, ¿vale? Bueno, pues nosotros utilizando el índice polínico, la cantidad de polen año tras año, lo que venimos observando en estas últimas 3 décadas es un aumento del índice polínico, por lo tanto un aumento de la floración de la planta. Y en este caso, fijaros que es una tendencia siempre positiva. Este es el caso de la encina. Hombre, si digo del olivo me vaya a decir, bueno, pero si es que hay más extensión de olivo, hay más cultivos, pero la encina ya no tanto, o por ejemplo en el caso de las gramíneas, hay distintas especies que estamos estudiando. Lo que se viene observando siempre es un aumento, ¿verdad?, de la floración. Bien, bueno, pues una vez visto simplemente lo que he intentado expresar de alguna manera, unos gráficos así claros, ¿verdad?, a nivel local, para no complicar el tema, pero son estudios que están haciendo, como digo, en base a redes. Tenemos la red española de aerobiología, también la red europea a nivel internacional. Bien, pero todos estos datos lo que nos permiten es generar una serie de modelos de comportamiento. Y ahora yo os pregunto, bien, cuando estamos hablando de cambio climático, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora en este momento? Pero ¿podemos establecer algún tipo de proyección de futuro? Bueno, pues los meteorólogos, los climatólogos nos presentan esas proyecciones de futuro. ¿Cómo serán las temperaturas de aquí hasta final de siglo? O cómo será la lluvia, o cómo será la concentración de algunos gases, efecto invernadero, ¿verdad? Entonces pensamos, bueno, ¿y por qué no lo hacemos nosotros? ¿Y cómo estará la encina a final de siglo? ¿O cómo estará el olivo? Entonces, bueno, pues hemos intentado establecer algún tipo de proyección, que en un principio pensábamos que a lo mejor no era tan fácil, pero os voy a indicar de qué manera. Ya sabéis que hay distintos tipos de modelos, ¿verdad? Nosotros en ese momento trabajamos con el Hadley Center del Reino Unido, pero estos modelos que hemos ido generando del comportamiento de las plantas nos han indicado que, por ejemplo, en el caso de las plantas leñosas, la verdad es que a lo que mejor responden es a la temperatura. Por lo tanto, un cálculo de horas de calor necesario para que se dé la floración es fundamental. Prácticamente con esa variable
salimos adelante. En el caso de plantas herbáceas, desde luego, solo la temperatura no se puede considerar. Hay unos modelos unificados en los que incluimos fotoperiodo, también disponibilidad de agua y otras variables, ya más complicado. Yo el ejemplo que os voy a poner, obviamente va a ser de un árbol, que es más fácil para comprenderlo. Y en este caso, vamos a tener en cuenta la temperatura. Para tenerlo en cuenta, es fácil, porque lo que voy a poner son fotos, pero he querido representar en ese gráfico dos periodos de floración consecutivos. Ahí tenéis dos curvas verdes porque es la floración de un año de la encina y la floración del otro año, 2 años consecutivos. Y esta es la temperatura, ¿verdad? Bueno, ¿qué lo que ocurre? ¿Cuántas horas de calor necesita el árbol para poder, para que se pueda dar la floración? Bueno, aquí está claro que el árbol, estas son las inflorescencias, está en flor, ¿verdad? Cuando termina la floración, ya las yemas que se han formado entran en un periodo de dormancia, un periodo durmiente, para poder sobrepasar todas ellas condiciones a las que se ven sometidas durante el verano con unas altas temperaturas importantes, luego durante el otoño con una variación a veces de temperatura también importante, pasan ese periodo del año como durmiente y necesitan un valor externo, un agente externo que hagan que se rompa esa dormancia. ¿Cuál es? Bueno, pues llega el invierno y entonces lo que hace es que acumulan una serie de unidades de frío. Esas unidades de frío son las que provocan la ruptura de la dormancia y entonces la planta empieza a acumular calor. Bueno, pues se trata de calcular esas unidades de calor necesarias para que comience la floración. Y así es como lo hemos ido calculando año tras año la cantidad de horas de calor que necesita esta planta en esta zona para ver cuál será la proyección de futuro. En otros casos, pues tenemos resultados en distintas zonas. Entonces, bueno, la temperatura acumulada se reconoce como el principal factor que influye en la variación anual de la fenología y la verdad es que lo que se espera siempre es que se alcance un valor crítico de temperatura para que se dé la floración, ¿vale? Bueno, ese valor crítico tampoco es que se calcule 2 más 2 son 4, sino que hay que considerar aquellas temperaturas por encima de un determinado umbral, que va a variar para la zona, para la planta, pero en fin, de cualquier manera, simplemente para deciros que nosotros lo que estamos trabajando en distintas zonas, este es un ejemplo de un mapa de la Red Española de Aerobiología con los distintos puntos de muestreo que tenemos y cómo hemos elaborado pues uno de los estudios. Este estudio era para modelar, para ver cuáles eran las horas de calor necesarias simplemente, que es lo que ocurría en Santiago, Barcelona, León, Madrid, Córdoba, en distintos puntos de muestreo. Nosotros, para validar el modelo, pues siempre hacemos una previsión, ¿verdad? Algunas veces tenemos un error de 3 días, de 4 o de 10 días, o sea que eso hay que tenerlo en cuenta, pero se calcula el umbral de temperatura, las horas de calor necesarias, el inicio y la previsión. De tal manera que lo que se han ido generando son modelos, siempre a nivel regional. Y esta es la proyección que hemos calculado, por ejemplo, como proyección de cambio climático para el inicio de la floración de la encina. Este es un ejemplo, hemos calculado para otras plantas, pero bueno, ¿cuál es la previsión para el 2025, 2050, 2075, 2099? Entonces, aquí veis, podéis observar que depende de la zona, depende de la zona, ese adelanto que se espera a final de siglo, pues va a ser de tan solo 3 o 5 días, entonces tampoco va a ser tanto, pero hay zonas con un carácter importante continental, que ese adelanto puede ser bastante mayor. Nunca se debe hacer esto, pero bueno, lo pongo porque claro, realmente una media, pero bueno, proyección de futuro como media nacional, un mes de adelanto de la floración a final del siglo. Es una media nacional, ya sabéis que antes lo he transmitido, cada planta tiene un comportamiento y en cada zona, pero siempre se sacan como conclusiones así muy generales, ¿verdad? Este sería el estudio que hicimos en cuanto a la intensidad de la floración.
En cuanto a la intensidad de la floración, con el modelo que hemos generado a través del Hartley Center, pues hemos observado también que en algunas zonas, fijaros en Santiago 1,1, muy poco, pero en zonas siempre con carácter continental, ese aumento puede ser bastante mayor, ¿verdad? Lo mismo, pues una proyección de futuro como media nacional, 2,5 veces el aumento de la intensidad de floración. Esto, bueno, algunos resultados de esto lo presenté en un congreso hace relativamente poco tiempo, en Oklahoma, y era un congreso internacional de biometeorología, y entonces en la discusión que tuvimos después de la presentación, hubo un compañero mío que levantó la mano para hacer una discusión sobre el tema y tal. Él es japonés, él es de Tokio, y él me dijo, Carmen, yo quiero decirle una cosa, y es que me parece fantástico que haya hecho usted propuesto este modelo, porque con muchas fórmulas, porque aquello era otro. Y entonces dijo él, dice, porque claro, usted está haciendo una proyección para final de siglo que no lo vamos a validar, porque ni usted ni yo vamos a estar aquí. Entonces le dije, pues efectivamente por eso lo he hecho, si no, no me hubiera atrevido, ¿eh? Así que, bueno, de alguna manera son cosas que es por la curiosidad, ¿no? Como dice, pero que, bueno, son cosas que no las vamos a validar, ¿verdad? Por lo menos nosotros los que estamos aquí. Bien, entonces, este era simplemente para transmitiros que a nivel andaluz también estamos trabajando, ¿verdad? Y hemos hecho también este tipo de cálculos, pero hemos observado que el impacto, o sea, por ejemplo, ese cambio en el comportamiento de la planta, de esa planta que puede florecer en primavera temprana, como puede ser la encina, es diferente al de primavera tardía, como puede ser el olivo, porque la encina responde de una manera más directa a la temperatura, sin embargo ya en el olivo que florece al final, pues depende también de otros parámetros. Entonces este ha sido el cálculo que hemos hecho aquí, y este fue pues como un resultado de ese informe que se hizo de evaluación de impacto del cambio climático para España. Bueno, el tratar de transmitir que hay que investigar mucho más, que todo esto se puede mejorar y se debe de mejorar, y que una de las recomendaciones que se hacían en aquel capítulo del libro era, pues se recomiendan como 3 líneas importantes de investigación, como son el monitorizaje del cambio actual y modelos de predicción, hacer estudios de actividades de monitorizaje siempre en forma de red, es muy importante para ver distintos comportamientos, distintas zonas. Ya lo de incluida la aerobiología, ahí se notó un poco que estaba yo ahí metida un poco en el tema del capítulo del libro. Y luego, pues, programas de monitorizaje a largo plazo para cuantificar algunos cambios florísticos y de vegetación. Bien, este tema, simplemente ya para terminar, como decía al principio, todos estos temas tienen un carácter multidisciplinar extraordinario. Y de hecho, pues estamos trabajando continuamente pues con la biometeorología, con temas de ciencias naturales, de botánica, estamos con zoólogos, estamos con climatólogos, estamos con meteorólogos y también con médicos. Desde luego la Organización Mundial de la Salud está prestando una atención muy especial a todos estos temas. De hecho, ya la Organización Mundial de la Salud está hablando de lo que son las enfermedades ambientales. ¿Qué son las enfermedades ambientales? Entonces, ¿y cómo está afectando este reciente cambio del clima a las enfermedades ambientales? Pues sí, hace referencia también la Organización Mundial de la Salud a esos impactos directos por una exposición de la población a las condiciones meteorológicas que pueden ser de riesgo, o impactos indirectos. Y en esos impactos indirectos ya tienen una implicación, una serie de variables que hay que estudiar. Y ellos recomiendan 3. Son como 3 enfermedades ambientales. Una son las enfermedades transmitidas por vectores. Tenemos el tema de la malaria y tantas otras enfermedades, ¿verdad?, que además se están produciendo, no está claro tampoco, para algún tipo de migración y tal. Pero en fin, son estudios importantes. Otra enfermedad ambiental, porque una enfermedad ambiental es la transmitida por alimentos y agua. Son enfermedades ambientales, hay unos estudios pues muy importantes y muy buenos en este tema. Y hay otra enfermedad ambiental a la que le están prestando una muy especial atención, que es a la de los aeroalérgenos, polen y otras partículas que son biológicas
con alérgenos y que verdaderamente están provocando, no me voy a detener ni mucho menos a hablaros de aeroalérgenos en este caso, pero en fin, que está prestando mucha atención. Entonces acá es también en temas de salud, donde está despertando un interés importante pues todos estos cambios del clima que están generando. Con programas de respuesta, pues lo que se proponen siempre son trabajar en temas de programas de mitigación y de adaptación, ¿no? Bueno, nosotros desde aquí, en Andalucía, desde la Junta de Andalucía, pues se está trabajando de una manera muy intensa en este Plan Andaluz de Acción por el Clima, 2007-2012, y ya se han publicado el informe sobre mitigación, el más reciente es el de adaptación, y no paramos también de transmitir de verdad la importancia que tiene todo ese tipo de políticas de mitigación y de adaptación. Yo deciros que se está trabajando de una manera más intensa desde que se creó el foro de expertos. A mí tan expertos así no me gusta transmitir porque no somos tan expertos, pero en fin, somos una serie de personas siempre con un carácter muy multidisciplinar que estamos ahí muy implicados en estos temas. Y bueno, una de las cuestiones que a lo mejor luego vaya a preguntar, vamos a ver, si está afectando de una manera tan clara y si estamos con tantísimas discusiones llevadas a cabo en distintas cumbres, congresos, y no llegamos a una solución, porque estamos viendo la complicación que tiene, ¿se puede hacer algo o no? Yo cuando la gente me pregunta si se puede hacer algo, ya no hablo de cumbre de Kioto, el de protocolo de Kioto, cualquiera de las cumbres que se han celebrado, sino de este otro protocolo que es de Montreal, el protocolo de Montreal, en el que realmente cuando se presentó el tema, se trató el tema de los clorofluorocarbonos, que tanto daño estaban haciendo a la atmósfera, ¿verdad?, a la capa de ozono, se establecieron una serie de políticas y fijaros la solución, o sea que realmente el discurso fue enorme. Entonces, ¿se puede hacer algo? Si queremos, sí. Lo que hace falta es que no se le dé tanta importancia a todos los componentes económicos, siempre todo se basa en la economía y todo el tema relacionado con el social o la ecología, pues se dejan siempre un poco a un lado. Entonces, bueno, simplemente terminar transmitiendo que lo importante para poder buscar una solución es que miremos de verdad al planeta Tierra de esta manera. Esta es la foto que tenemos así completa, ¿verdad?, que aparece en todas las páginas web, en todos los sitios, de tal manera que lo observemos como un sistema global, que hay que protegerlo, que fue en 1970 cuando se publicó el primer día de la Tierra, y precisamente se publicó el primer día de la Tierra cuando se hizo esta foto por parte de uno de los astronautas del Apolo 8, cuando fueron a dar vuelta alrededor a girar en la Luna, y le llamaron a la foto la salida de la Tierra. Y muchas veces en algunos, no en este en particular, pero en otros temas relacionados con lo que es hacia una ética ambiental, a mí me gusta mucho presentar esta foto y comentarla despacio, porque fue cuando se transmitió ese interés por llevar a cabo esa nueva, digamos, filosofía y esa nueva visión de lo que es la Tierra. Y ya entonces sí que termino del todo. En este caso presento también a la Tierra, y ahora estoy presentando, no sé si veis ese puntito que tenemos aquí, este puntito, ahora ya no me sale la de esta, aquí este punto azul pálido, que fue una foto que se hizo también a esa distancia, ¿verdad?, 6.500 millones de kilómetros ya fuera de la órbita. Fue Carl Sagan el que pidió a la NASA que se hiciera esa foto para transmitir de alguna manera, porque es transmitir que desde luego lo que tenemos es que tener una conciencia de protección, de proteger al planeta Tierra, porque es lo que realmente... Y que bueno, seguiremos con estos estudios para que podáis aportar de alguna manera algo. En este caso han sido variables siempre desde el punto de vista de la biología, variables biológicas. Y nada más, muchísimas gracias por estar aquí, por haber atendido esta conferencia. Si tenéis alguna cuestión que queráis comentar, alguna duda, pues lo podemos hacer ahora. Bueno, Carmen, muchísimas gracias
por tu charla tan interesante y bueno, si tenéis alguna cuestión que hacer. Yo sí tengo desde el más absoluto desconocimiento. Cuando vosotros analizáis todo ese proceso que se da en cualquier planta, en el caso por ejemplo de la encina y del olivo, que son dos especies que están vinculadas a una manipulación porque son parte de, digamos, de alguna manera de una industria en los dos casos, y en el caso del olivo todavía más porque también reciben tratamiento externo. Entonces cuando vosotros hacéis ese estudio de temperatura, etcétera, para la floración, ¿cómo salváis? Porque supongo que los tratamientos que se le hacen para las plagas, etcétera, también afectarán a... Sí, efectivamente se tiene en cuenta pues todos esos tratamientos que están llevando a cabo, pues ha habido algún cambio a lo largo de este tiempo y que en mejora. Con el caso del olivo, la verdad es que es muchísimo más difícil comprender. Lo que sí es verdad, en el caso del olivo, lo que sí tenemos muy en cuenta es, por ejemplo, una variable que puede ser inicio de la floración, porque por mucho tratamiento que se le esté dando, lo que se quiere es una mejora en cuanto a una mayor intensidad de la floración, una mayor intensidad en producción de aceituna, pero no tanto en el momento en el que va a florecer. Entonces, con esos tratamientos lo que hemos observado es que depende de una manera extraordinaria de las temperaturas. No nos exige el modelo que incluyamos otra variable. Tiene un comportamiento, en el caso de la encina, bueno, aunque también tiene, por supuesto, tenemos nuestra dehesa, ¿verdad? Pero no es tanto el tratamiento. Entonces, lo que sí observamos es como un comportamiento diferente, porque florecen en distintas épocas del año, porque son realmente diferentes, ¿verdad? Pero un comportamiento muy similar en cuanto a lo que son especies leñosas y una dependencia muy extraordinaria con las temperaturas. En el caso de que hubiera que incluir esas otras variables que se tienen en cuenta, pero ya de manera muy temporal, entonces ya el modelo no funcionaría. De momento... Yo tengo otra, también desde el desconocimiento. ¿Por qué las leñosas no tienen dependencia o no tienen tanta dependencia a la disponibilidad de agua? Me ha sorprendido. Sí, en realidad porque la tiene, sorprende porque sí la tiene. Lo que pasa es que no es una dependencia inmediata. Entonces, dependen del agua, pero claro, en una especie leñosa, pues en raíz están muchísimo más profundo, pueden tomar agua de zonas bastante más profundas, de unas zonas más extendidas. Entonces, también tienen una mayor evapotranspiración. Exactamente, sí, pero realmente tienen esa capacidad de poder tomar. Entonces, pueden responder si la respuesta que nosotros observamos es una acumulación de 2 o 3 años sin agua. Entonces, ¿cuándo se observa esa respuesta? Sin embargo, en las herbáceas es que realmente pues, tienen menos disponibilidad de territorio. Entonces, tiene que ser que pronto puedan acceder a esa cantidad de agua que viene en una zona muy local. Y la respuesta es más rápida, digamos. También, como dice Carmen, los árboles están ahí, tienen ya las raíces profundas y aunque no llueva un año, pueden tomar agua del subsuelo, mientras que las gramíneas en muchos casos son anuales, es decir, para producir, o sea, los árboles adultos producen las flores, no las producen, pero las gramíneas para producir flores primero tienen que crecer, tienen que germinar, es decir, y para el establecimiento, o sea, porque salen desde semillas, sí son mucho más dependientes del agua que un árbol que ya está ahí, ya no puede aguantar una sequía. Y otra cosa, en estas redes en las que estáis trabajando, ¿hay grupos que estén trabajando con, podríamos llamarlos los efectos colaterales? Me explico, que va a polinizar, que va a comer polen, si no es de la localidad y viene de fuera y se adelanta la floración, cuando yo llegue, pues a lo mejor ya no tengo comida. Exactamente. Eso también... Hay grupos de trabajo que están en estos temas. Entonces nosotros trabajamos como somos más bien especialistas en temas de aerobiología, trabajamos con plantas anemófilas.
que son las plantas que aprovechan el viento para el transporte del polen. Pero hay otros grupos de trabajo con plantas entomófilas. Entonces, estos grupos de trabajo también tienen bases de datos que además son muy curiosas porque hay el comportamiento del insecto o del animal que poliniza y el de la planta. Nosotros no estamos haciendo esos estudios porque son otro tipo de plantas, pero ahí sí se están haciendo también estudios muy interesantes. Muy interesantes. Entonces llevan al mismo tiempo un estudio sobre el comportamiento de la planta y sobre el comportamiento de ese insecto o animal, que puede ser que lleve a cabo la polinización. ¿Alguna cuestión? Yo tengo un par de ellas, si acaso se le ocurre alguna puede preguntarlo. Es una cuestión que a lo mejor un poco especializada como botánico, pero que lo voy a tratar de explicar. Entre las gramíneas hay algunas gramíneas que tienen el fotosíntesis C3 y otras son C4, es decir, la C4 tiene la posibilidad de discriminar el CO2 atmosférico y la C3 no. La C3 cuando abren los estomas entra CO2 o entra oxígeno y la Rubies con enzima de la fotosíntesis, si toma el oxígeno, pues se produce lo que se llama fotorrespiración, que es nocivo para las plantas. Bien, dicho esto, las C4 son, por tanto, porque pueden discriminar el CO2, se ven con ventaja en un ambiente en donde la concentración de CO2 es baja. Entonces, sería interesante el estudio del polen de gramínea, si es posible, que no lo sé, discriminar el polen de planta C3 y planta C4, ver este ratio, porque lo que cabría esperar es que si hay realmente un aumento de CO2 en la atmósfera, pues este ratio C3-C4 iría en favor de aumentar la proporción de plantas C3. ¿Hay forma de ver eso? Efectivamente, no hay forma, cuando estamos hablando de polen, cuando son observaciones directas en campo, sí, pero como el análisis de la intensidad, sobre todo en base al polen atmosférico, sí, no se puede identificar. Entonces, el polen que llega a los captadores, esto es polen de gramínea. Toda la familia Coaxia, ese es el problema. Sí. Toda la familia Coaxia tiene el mismo tipo de polen. El polen redondo con un poro. Exactamente, con un poro. Uno un poquito más grande, otro más... Hemos intentado incluso por el tamaño, pero al final solapan medidas. Por lo tanto, no se puede. Y hablamos en ese término. Pero, sin embargo, ahora lo que estamos trabajando precisamente en este tema, pero en invernadero o trabajando con alguna planta en especial, sometiéndolo, pero siempre con C3, C4, para ver las distintas respuestas de cada una de ellas. Pero ya es otro tipo de proyecto. De hecho, ahora hemos propuesto uno como proyecto de excelencia de la Junta de Andalucía para tratar el tema, pero ya no puede ser a través del dato aerobiológico, del dato en el aire, porque toda la familia tiene un mismo tipo político, digamos. Entonces es imposible hacer ese estudio, pero es muy interesante porque realmente el comportamiento va a ser diferente. Y una aproximación muy parecida, pero ahora con árboles. Has dicho lo de la mediterraneación de... La que en inglés es difícil. Cuando me siento fuera. Eso quiere decir que cabe esperar que haya más encina en la cornisa cantábrica y en Galicia y en el norte de Portugal y menos robles, menos cuervucas. Igual que con la C3 o C4, ¿es posible discriminar entre el polen de robles caucifolio y encinas perennifolias? En el caso de la familia Farácea, el género Quercus tiene la misma... Bueno, claro, estamos hablando de Farácea, ¿no? Dice de roble. Claro, es que por ejemplo en estudios, porque el polen se estudia no solo en el aire, sino en estudios que parte de los climas pasados importantes, el polen fósil. Y yo sé por los trabajos de Carrión que en polen fósil sí, por lo menos se atreven a discriminar en alguna especie de Quercus, y desde luego Quercus caucifolio y Quercus perennifolio, José Carrión lo dice, yo no creo que se puede discriminar. Exactamente, porque yo esos estudios los conozco de Pepe, y realmente hay alguna especie que se puede distinguir un poco por la forma, enrolada o... Lo que pasa es que son precisamente en ese polen fósil. ¿Por qué? Pues porque es polen que ya ha perdido todo lo que es el interior, solamente queda
la pared, Sí. y entonces al secarse adopta una forma diferente, en tamaño y tal. Pero cuando está en el aire, los granos de polen son, decimos, almomégatas. Almomégatas es que absorben de forma muy rápida el agua, la humedad, cualquier humedad. Entonces son granos de polen que se hinchan. Cuando están en el aire, dependiendo de las condiciones meteorológicas, más o menos hinchan. Entonces ahí, cuando ya se unen a la gelatina para mirar la microscopía, hay ya esa forma que es más prolado o más oblado, imposible. Pero en esos estudios de Pepe Carrión sí es verdad que... Es que sería interesante porque tú ves que aumenta el polen de encina ahí, pero a lo mejor aumenta el de roble también. Claro. Y realmente es otra... Estos son estudios de palinología, que son muy interesantes, muy interesantes. ¿Alguna cuestión? Una pregunta. Precisamente relacionado con esto último. Claro, una planta no tiene la capacidad de moverse, por tanto estas migraciones que se producen por efectos climáticos deben de tener unas ventanas temporales bastante amplias, ¿no? Y precisamente cuando hablamos de cambio climático ahora o de calentamiento global, uno de los factores fundamentales es la velocidad con la que se está produciendo. Entonces, supongo que más que migraciones, o no sé si se detectan claramente esas migraciones ya, lo que debe ocurrir es que las plantas son sometidas a un estrés considerable que incluso ponga en riesgo su existencia, ¿no? Sí. La verdad es que esa parte es el resultado de otro estudio, porque la parte nuestra era siempre en fenología, ¿no? Entonces eso siempre a corto plazo se puede observar. En el caso de las migraciones se necesita un periodo muy extraordinariamente prolongado. Entonces yo en este caso del estudio, que lo que se proponía era esa, digamos, migración o ese movimiento, ¿verdad? Siempre se van a mover, porque aquí puede ser que esté en una situación y que vayan desapareciendo, pero luego pueden desplazarse a otra zona y eso se ha dado siempre, ¿verdad? Es un proceso, es un poco de cara al futuro. En base, también recomendaban ellos los estudios, no solo aerobiología, yo que como soy así he puesto de aero, pero la paleontología y otros estudios así que llevan un periodo muchísimo más prolongado de tiempo. De cualquier manera, el tema de migraciones lo he puesto como ejemplo porque es una planta que no la tenemos, gracias a Dios no la tenemos nosotros aquí, que es Ambrosia, que es una planta que en Centro Europa está migrando de una manera extraordinaria y empezó a encontrarse en Hungría, y como todos los años tenemos reuniones sobre este tema, cada año nos presentan zonas nuevas colonizadas por Ambrosia. Ambrosia tiene un grano de polen que provoca una cantidad de alergia extraordinaria. Incluso ya hay no solamente alergólogos preocupados por el polen de Ambrosia, sino también psiquiatras. Ambrosia sería una gran beneficiada del cambio global. Esa se está volviendo loca en el cambio global. Y la otra cuestión que quería preguntar es, cuando se habla de modelos climáticos, los resultados a 100 años vista, al año 2099, pues según el modelo y según los parámetros que entren dentro de ese modelo, van desde 2,5 grados hasta 8 o 9 grados de aumento. Entonces, los estudios que ha realizado, las predicciones que ha realizado, es decir, ¿con qué aumento de temperatura ha estado trabajando? ¿Con el, digamos, más favorable o con el menos favorable? La verdad es que cuando cogimos esos modelos de Hadley Center, cogimos los más favorables, porque pensábamos que, porque además es que estos han sido estudios que hemos hecho, digamos, de alguna manera así muy general, para algo muy, o sea, es como un apartado de un artículo científico, porque basarlo en un solo modelo eso no es recomendable. Siempre normalmente se utilizan distintos modelos para ver, pero bueno, era una manera de poner sobre la mesa. Yo la verdad que tenía interés en poner sobre la mesa que se puede hacer. Lo que pasa es que luego necesitamos muchísimas horas y muchísimo tiempo para utilizar muchísimos modelos y en muchísimas zonas geográficas, pero ya se puede hacer. Y mira, con tanta gente joven que tenemos aquí, ¿verdad? Con tanta ilusión que tenéis en hacer estudios de investigación científico, pues vamos a ponérselo en sus manos y que realmente además ahora por parte de lo que es la Consejería de Medio Ambiente se están generando modelos muy importantes, a lo mejor de cara al futuro, pues seguro que ellos pueden trabajar con esos datos. Son datos que de verdad deben estar al alcance de todos,
Yo no soy de estas personas que piensen que los datos deben de estar en un cajón. Así que yo espero que sí. ¿Tiene alguna cuestión? ¿No? Bueno, Carmen, pues de nuevo, muchísimas gracias y bienvenida.